Noches, mis amados hermanos, adorado sea Dios. Damos gracias al Señor por esta hermosa velada, por este hermoso tiempo, por esta hermosa noche. Adorado sea Dios. Cada noche que el Señor nos da, cada momento que el Señor nos da, prácticamente es como un nuevo suspiro, mis amados hermanos, porque se acabó el tiempo. Adorado sea el Señor. Vamos a orar por la palabra. Señor bendito, te adoramos en esta hermosa noche. Gracias por los hermanos que están conectados. Gracias por los hermanos que te aman. Gracias por los hermanos que quieren mejorar sus vidas, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que buscan tu rostro. Aquí estamos porque tenemos necesidad de ti, Padre Celestial, y estamos interesados en tu obra. Estamos interesados, Señor bendito, en lograr hacer algo extraordinario, Señor, mientras estamos en este globo terráqueo. Señor, te alabamos. Te bendecimos en esta noche. Gracias por cada hermano, Padre mío, que quiere de ti, que añora de ti, que desea de ti, Padre Celestial. Señor, te alabamos, te adoramos y te glorificamos en esta noche. Te rogamos que nos enseñes la palabra, que nos des una nueva luz, Señor, a través de tu palabra. Señor, y que nos ayudes por tu espíritu, Padre mío. Y que en esta noche, Padre Celestial, tu iglesia sea fortalecida en Cristo. Te alabamos, Dios mío, te bendecimos. Estamos clamando por tu espíritu. Estamos clamando por un avivamiento. Estamos clamando por ser útiles en este tiempo malo, Padre Celestial. Estamos clamando por ser una iglesia especial para este tiempo. Padre, una iglesia santa, una iglesia con poder, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que te ame, Padre, una iglesia que te sirva. Ayúdanos, Dios mío, porque queremos más de ti. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Bendice cada hermano, Padre mío, en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Yo les quiero hablar, hermanos, sobre los creyentes que se desarrollan. Esos creyentes que no les gusta estar estáticos, esos creyentes que aman a Dios, esos creyentes que saben que hay un mar delante de nosotros, un mar de poder, que posiblemente ni siquiera lo hemos aruñado, mis amados hermanos. Entonces, Dios quiere ver esos creyentes que no se estancan, sino que quieren crecer en Cristo. Alabanzas al Señor. Entonces, por eso le he titulado a este mensaje los creyentes que se desarrollan. Dios no pasa por encima del libre albedrío. Usted va a recibir bendición si tiene sed de Dios. Si no tiene sed de Dios, no hay nada que hacer. Pero si tiene sueños, si tiene sed, si tiene deseos, si tiene ganas de poder, Dios va a orar. Dios se va a manifestar. Alabanzas al Señor. Y ahora en este tiempo malo, mis amados hermanos, Dios necesita sus misiles del último tiempo. Alabanzas al Señor. Quiera Dios que lo seamos nosotros. Entonces, hermanos, que esos hermanos que se desarrollan son los que no tienen, son los que no temen desear cosas grandes y que además asumen responsabilidades. Hay cierta clase de gente que dice, yo no quiero problemas. Ese no es el hombre que la iglesia necesita, ¿sí? El hombre que la iglesia necesita es ese que dice, yo quiero de Dios, no importa los problemas que se me presenten, no importa la responsabilidad que tenga que absorber, quiero de Dios. Alabanzas al Señor. Ese es el hombre, esa es la mujer que el Señor quiere para estos días. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, ojo a esto. Recordemos que vamos a estar delante de Dios con otros duros, con otros hermanos duros que también esperan galardón, ¿sí? De acuerdo a hechos en este globo terráqueo. Vamos a estar en un grupo cuando recibamos al Señor, porque el Señor trae el galardón para cada hermano. Alabanzas al Señor, ¿sí? Y esos que van a estar con nosotros, digo, con nosotros, lo digo humildemente, porque esperamos estar en ese grupo selecto y bendito, esos son hermanos también duros, que han luchado, que han pasado por pruebas, que han pasado por dificultades y las vencieron. Por fe en el Cristo de la gloria. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, y esos son hermanos, los que van a estar en ese grupo extraordinario y selecto, son hermanos que son diferentes al bloque, diferentes al promedio. Son hermanos que han deseado con el alma y han soñado un día estar delante del Señor, y el Señor lo va a permitir por su gracia. Miremos Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios.
Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y se airaron las naciones, que ya se están viendo, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, oiga eso, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, alabanzas al Señor, y destruir a los que destruyen la tierra. Va a llegar un momento, hermanos, en que vamos a estar en ese grupo, los que reciben al Señor, los que esperan galardón, alabanzas al Señor, que van a ser llamados por el Señor. Fulano de tal, adorado sea Dios. Perencejo, ¿sí? Fulana de tal, adorado sea Dios. Ese grupo duro, ¿sí? Que amó a Dios, que fue diferente al promedio, que fue diferente al medio. Alabanzas al Señor. Les vuelvo a leer el versículo. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a todos los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Un día estamos ahí, mis amados hermanos, delante del Cristo poderoso, glorioso y resucitado. Solo aquellos que verdaderamente lo añoran, que verdaderamente están dispuestos a entregarse y a servirle al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que seamos agresivos en dar testimonio. Es decir, que aprendamos a dar testimonio de Él. Alabanzas al Señor. Miren Primera de Crónicas, capítulo 16. 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 Dice así la palabra del Señor. Aquí es cuando estaban organizados y era el grupo de alabanza. Dice, le voy a leer desde el versículo 7. Dice, entonces en aquel día David comenzó, estoy leyendo en Primera de Crónicas 16:7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Es decir, creo yo, se unió a ellos en alabanza. Ahora bien, versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Debemos dar testimonio cuando estamos en los transmilenios ahora, cuando estamos en un parque, donde sea. Debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Alabanzas al Señor. Cantad a Él, versículo 9. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Alabanzas al Señor. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ojo, haced memoria de las maravillas que ha hecho. No olvides, hermano, las bendiciones que has recibido del Señor. Alabanzas a Dios. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Alabanzas al Señor. Entonces repito el versículo 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces el creyente ahora más que nunca debe decirle al mundo, soy creyente y el Señor ha hecho estas obras maravillosas en mi vida, especialmente cuando salimos a testificar. Alabanzas a Dios. Que todo el mundo conozca que tenemos un Cristo poderoso, glorioso, extraordinario. No un Cristo religioso, sino un Cristo vivo. Alabanzas a Dios. Ahora bien, hermanos, entonces, aquí lo que está mostrando es que por medio de la alabanza proclamó el Espíritu lo que Dios quiere. Hablen de mí, o sea, proclamen mi nombre. Alabanzas a Dios. Que Dios nos ayude para hacerlo en este tiempo. Hay una gran responsabilidad de la iglesia, mis amados hermanos, y para lograrlo se necesita el poder de Dios. Por eso tenemos que ser consagrados. Miren Efesios capítulo 3, versículo 10. 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 ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Miremos el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría, capítulo 3 de Efesios, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, por medio de la iglesia, es decir, de usted y de mí.
¿A quién? Nada menos que a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Somos nosotros los que le decimos ahora a estos seres espirituales, ¿quién es el que manda? Alabanzas al Señor. Somos nosotros como iglesia los que tenemos que explicarle a estos seres celestiales, principados y potestades, que cambiaron las cosas y que ahora hay un nuevo orden de autoridad. Alabanzas al Señor. Versículo 11. Conforme al propósito, es el propósito de Dios que la iglesia lo haga. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es Él que nos da el poder para llegar a esos seres celestiales y hablarles del nuevo orden en Cristo. Alabanzas a Dios, y debe hacerlo la iglesia. Ahora bien, hermanos, entonces es la iglesia la que tiene que dar a conocer a los principados y potestades, la multiforme sabiduría de Dios, de acuerdo al propósito de Dios en Cristo. Alabanzas a Dios. Que Dios nos permita, hermanos, no defraudar al Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios quiere que nos esforcemos para lograr cierta posición en Cristo, para ser útiles. Miremos ahí en el mismo capítulo 3, pero el versículo 14 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Y por esta causa, versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, mis amados hermanos, observen lo que muestra el apóstol. Es decir, el apóstol consideraba, ¿sí?, que era indispensable que los hermanos efesios recibieran este poder, recibieran esta capacidad. Y si los hermanos efesios en ese entonces, que era mucho más fácil, creo yo, las cosas, obviamente con diferente fitoque, pero si en ese entonces ellos necesitaban todo ese poder, ¿qué se dirá hoy? Si necesitaban ese conocimiento, ¿qué se dirá hoy, mis amados hermanos? Entonces, ¿qué dice el apóstol? Por esta causa doblo mis rodillas. No tenemos una biografía del apóstol Pablo, pero me gustaría saber cuántas horas oraba diariamente. Porque aquí nos dice en el versículo 14, por esta causa, yo sé que ustedes necesitan ese poder, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo oraba diciendo, Señor, dale a esos hermanos efesios, dale a esos hermanos donde prediqué la palabra, dale ese conocimiento, fortalece su hombre interior, capacítalos para que ganen las batallas? Alabanzas a Dios. Si el apóstol clamaba, seguramente con lágrimas, por los efesios, ¿cuánto necesitamos nosotros hoy eso, mis amados hermanos? Entonces el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Alabanzas al Señor ante el Padre. Ahora, ¿qué dice el versículo 16? Dice, para que os dé no conforme a cualquier cosa, para que el Señor dé a ustedes, a los efesios, o a nosotros que tanto necesitamos, dé conforme a la riqueza de su gloria. O sea, cuánto es un mar de poder, hermanos, que está al alcance nuestro si nos consagramos y buscamos esa presencia. El apóstol clamaba seguramente con lágrimas, Señor, dale a esos hermanos conforme a la riqueza de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Alabanzas al Señor. Ahora, en el versículo 17 dice, para que habite Cristo. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, para que, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El apóstol clamaba para que los hermanos efesios fueran cimentados en el Señor. En otras palabras, tuvieran ese templo preparado para la presencia de Cristo. Alabanzas a Dios.
Si ellos lo necesitaban, hermano, ¿qué se dirá ahora? Que Dios permita preparar nuestro templo para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué es indispensable eso? Porque si no, no hay la capacidad que se requiere o que el cielo requiere. Miren el versículo 18, para que seáis plenamente capaces. De lo contrario, somos incapaces. Versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, casi nada, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese poder glorioso y extraordinario que levantó a Cristo. ¿Cuánto lo necesitamos, mis amados hermanos? Y el versículo 19 dice, y que conozcas, o sea, experimentes, puedas conocer esa vida profunda en Cristo y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esa es la iglesia que se necesita. Ese es el hombre que Dios necesita. Esa es la mujer que Dios necesita. Ese es el hombre y la mujer sedienta que Dios necesita hoy para usarlo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, hay grados de vida y espiritualidad. La pregunta es, ¿a qué aspiramos? ¿Hasta dónde aspiramos? Alabanzas al Señor. Miren Ezequiel capítulo 47. Miren Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Les voy a leer el versículo 3. Dice la palabra: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en la mano. Todo tiene una medida en Dios. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Alabanzas al Señor. O sea, si logramos avanzar 1000 codos, quiere decir más o menos 500 metros, ¿sí? Más o menos 500 metros, llamémosle así, de la distancia de Dios o de la longitud de Dios, logramos que las aguas benditas nos cubran hasta los tobillos. Posiblemente, pienso yo, ¿no, hermanos? Es una suposición. O sea, si nada más nos llega hasta los tobillos, posiblemente dejemos de ir a los lugares feos, pero no más, ¿sí? Ahora, pero si logramos otros 1000 codos, miren el versículo 4, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude, porque si nos da hasta las rodillas, bueno, algo más, si somos capaces de luchar para avanzar esos otros 1000 codos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Alabanzas al Señor. Ahora, y midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. En otras palabras, si se logra llegar a esa distancia, mis amados hermanos, ya es un bautismo. ¿Porque qué es un bautismo? Una sumersión. Alabanzas al Señor. Entonces, si llegamos a donde Dios quiere que lleguemos, al río del agua bendita, somos cubiertos completamente por las aguas benditas del río de Dios. Que Dios nos ayude para pagar el precio, alabanzas al Señor, de lograrlo. Ahora, miren la bendición, ¿sí?, de tener el contacto con ese río. Miren el versículo 9. Miren el versículo 9. Miren el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera, ¿sí? Ojo a esto. Y toda alma viviente, cualquiera que sea, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Adorado sea Dios, recibirá vida. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Alabanzas al Señor. Es decir, el que entra al río tiene vida y tiene fruto. Que Dios nos ayude para lograrlo. Alabanzas al Señor. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos para pagar el precio de nadar en el río de Dios? Que Dios nos ayude para estar dispuestos. Y no solo estar dispuestos, sino tener sed de lograrlo.
Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, observemos las características de los que Dios destaca en su palabra. ¿Qué quiero mostrarle a los hermanos? Mis amados hermanos, que el común no entra. Quiero mostrarles que hay algo especial en ese hombre, en esa mujer, en ese niño, en esa niña, en ese joven, en esa señorita que quiere entrar en el camino de Dios. Es especial, no es común. Alabanzas al Señor. Entonces, así como hemos visto, mis amados hermanos, que son diferentes. Quiero seguirlo mostrando con la ayuda del Señor, para mostrar que tienes que tener carácter cristiano y tienes que luchar para ser diferente al medio que te rodea. Si no hay diferencia, con seguridad que no ha habido verdaderamente una obra. Que Dios nos permita para lograrlo. Ahora bien, hermanos, miremos las personas que Dios destaca en su palabra, las características. Miremos un ejemplo. Observemos los hijos de Obed Edom. ¿Por qué pongo los hijos de Obed Edom? Porque allá estuvo el arca. Eso indica que a Dios le gustó esa familia. Alabanzas al Señor. Me parece ver esa casa limpiecita. Me parece ver esa esposa maravillosa. Me parece ver esos hijos obedientes. Aquí los destaca. Vean Primera de Crónicas capítulo 26. Vean Primera de Crónicas capítulo 26. Primera de Crónicas capítulo 26. Miremos Primera de Crónicas capítulo 26 y veamos los versículos 5 y 6. Primera de Crónicas capítulo 26, versículos 5 y 6. Le voy a leer. Dice, bueno, el sexto Amiel, está hablando de los hijos de Obed Edom. El séptimo Isacar y el octavo Paultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. Versículo 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos, ojo, que fueron señores sobre la casa de sus padres. ¿Por qué fueron señores sobre la casa de sus padres? Porque eran varones valerosos y esforzados. No necesitamos saber de más. Con toda seguridad que eran gente organizada, disciplinada, valerosos, esforzados, y Dios les puso el ojo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos pueda poner el ojo, mis amados hermanos, y pueda decir, esos son los hombres o los hermanos que yo necesito. Alabanzas a Dios. Ahora bien, entonces dice que eran señores, porque eran varones valerosos y esforzados. Ahora, y obviamente eran diferentes al promedio, por eso el arca estuvo allá, ¿sí? Esa es la gente que Dios usa. Adorado sea Dios. Dios usa a la gente diferente. Que Dios nos ayude para lograrlo. Hay que marcar diferencia. Ahora, especialmente los jóvenes y todos nosotros tenemos que marcar diferencia con el resto. Si queremos estar en ese grupo que va a recibir galardón. Alabanzas al Señor. Quiero mostrar otro ejemplo, hermanos. En Primera de Crónicas, capítulo 4, Dios estaba haciendo la estadística de los descendientes de Judá. O sea, estaba haciendo la estadística de todos los descendientes de Judá, porque todos los bendecidos de Dios, Dios los tiene en registros. Ahora bien, pero hizo un alto en la estadística, lo podemos ver, para nombrar a un miembro de la tribu casualmente de Judá que tenía aspiraciones más altas que el común. Adorados a Dios. Hizo un alto para dejar de hacer la estadística y nombrar al hombre que tenía un deseo más alto que el común, un sueño más alto que el común. Miren Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9. Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9. No hay lugar para conformistas. No hay lugar para el mediocre, mis amados hermanos. O mejoramos o mejoramos. Alabanzas al Señor. Capítulo 4, Primera de Crónicas, capítulo 4, le voy a leer desde el versículo 9. Dice, le voy a leer desde el 8. Cos engendró a Anut y Sobeba y la familia de Arel, hijo de Harún. O sea, está hablando aquí de la estadística de los hijos de Judá. Pero en el 9 cambia todo. ¿Qué dice? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos.
¿sí? Al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Ojo, Jabes fue más ilustre, dice. Se salió del medio. Adorados a Dios. Era más soñador. Tenía deseos en el alma. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. ¿Y qué dice la palabra? Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso, ¡paz!, lo sacó. Llegó a ser un pueblo diferente, especial, ¿sí? Que se llamó Jabes. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, y hecha la observación, volvió a seguir con la estadística. Tal es la importancia que Dios le da a un hermano que quiere ser diferente, que quiere más que el resto. Alabanzas al Señor. Por eso dice que al que tiene, se le dará más. Alabanzas al Señor. Y al que no le interesa, al que no le gusta mucho la cosa, aún lo que tiene se le quita. Que Dios nos guarde de esa clase de personas. Ahora bien, mis amados hermanos, la otra cosa que le interesa a Dios es para subir a sus hijos, para darnos cargos de honor, o más claro, para darle cargo de honor a sus siervos, es el estado de ánimo. Usted tiene que cuidar su ánimo si le quiere servir al Señor. ¿Sí? No puede dejar perder su ánimo. En otras palabras, el desánimo, mis amados hermanos, eso es un lujo que se lo puede dar el pequeño, no el creyente. Adorado sea Dios. Miren Deuteronomio capítulo 31, versículo 23. Deuteronomio 31, 23. Deuteronomio 31, 23. Y eso es cuestión de disciplina. Deuteronomio 31, 23. Alabanzas al Señor. Dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando de Josué. Una orden que le dio, obviamente la dio Dios a través de Moisés. Y dio orden a Josué, orden. Y dio orden a Josué, hijo de Nun. Y dijo, esfuérzate y anímate. Si no, no servía. Mi amado hermano, tenemos que esforzarnos y autoanimarnos diariamente. Alabanzas al Señor, ¿sí? Es una orden. Esfuérzate y anímate para que te mantengas donde Dios quiere tenerte. Alabanzas a Dios. Miren Deuteronomio 31:7. Miren 31:7. Ahí cerquita. Dice en Deuteronomio 31:7. Nos dice así. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Inclusive no dice Dios te va a esforzar y animarte, no, usted tiene que hacerlo para que se mantenga donde Dios quiere que estés. Alabanzas al Señor. A una persona desanimada es muy difícil manejarla. ¿Está claro, hermano? Porque se vuelve negativa, pierde la fe. Entonces tienes que autoanimarte diariamente y mantener esa fe gloriosa. Por eso tenemos que orar, mis amados hermanos. Por eso es mejor que el alma nos encuentre orando y el sol nos encuentre corriendo. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, Dios nos llama a esforzarnos, ¿sí? Especialmente ahora, especialmente ahora. Dios llama que nos esforcemos al pueblo que conoce a su Dios. Alabanzas al Señor. Esperamos estar en ese grupo y mantenernos en ese grupo. Vean Daniel 11:32. Vean Daniel 11:32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ojo a eso. Con lisonjas. Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Usted es maravilloso. Y así lo va a seducir inclusive a muchos cristianos. Mas el pueblo que conoce a su Dios no se dejará comprar. Se esforzará y actuará. Que seamos, mis amados hermanos, ese pueblo bendito que no se deja comprar y que lucha, alabanzas al Señor, por adorar a aquel que nos llamó y que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, ojo, oponemos agallas en todas las cosas que hacemos para Dios,
y luchamos por ser llenos de poder y de su espíritu, o que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque el tiempo se acabó. Oremos, Señor bendito, aquí estamos en esta velada, pues que somos conscientes que necesitamos de ti. Somos conscientes que necesitamos de tu espíritu, de tu poder, de tu gracia. Señor, necesitamos que nos esfuerces, Padre mío, que nos des agallas, ganas, Señor, de conocer tu poder y tu gracia. Así como lo buscaron estos hermanos y lo lograron, Padre Celestial, porque tú nos haces acepción de personas. Padre, ayúdanos para tener sed de ser llenos, de ser usados, Señor bendito, de manifestar tu gloria en este globo terráqueo, especialmente en Colombia. Ayuda a cada hermano, Padre, que me está oyendo. Ayuda a cada miembro de nuestra iglesia, Padre Celestial. Ayuda a cada miembro de la familia, Señor, para que nos consagremos a ti, que cada familia, Señor de la iglesia, sea, Señor bendito, un altar para ti. Padre, necesitamos ver tu gloria, tu manifestación, tu avivamiento glorioso, Señor, en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.